un individuo va a una escuela pública a la que no van los maestros, no le enseñan inglés, no tiene acceso a tecnologías de la información, no está bien alimentado y no tiene acceso a un sistema de salud, por supuesto que va a tener un mecanismo de desigualdad respecto de un chico que va bien alimentado, que tiene inglés, que aprende francés, que tiene un iPad, que maneja el sistema 1, que tiene acceso a internet y que además cuando termina, bueno, pues obviamente tiene acceso a un capital social y a un capital humano distinto. Si nosotros no cambiamos estos mecanismos, estamos yendo hacia una sociedad de castas, donde el que nace en un lugar ahí se queda. Y este es un grave riesgo en materia de lo que está sucediendo en la dimensión de desigualdad. En el tema del mercado de trabajo, el mercado de trabajo ha sido en Morelia un mecanismo de desigualdad. El 60% de la población gana menos de 3 salarios mínimos. Y esto es una cuestión terrible, porque entonces se satura el mercado de trabajo de individuos que están sobrecalificados y van empujando hacia la parte de abajo a los que no tienen nivel de calificación, quienes a su vez se depauperizan. Es decir, si hay un empleo y lo tiene que agarrar alguien que tiene licenciatura, pues lo agarra porque no tiene otro, aunque le paguen 3 o 4 salarios mínimos. Y este de licenciatura le quitó el espacio a uno que nomás tiene prepa, o peor, a uno que nomás tiene secundaria. Pero este trabajo lo podía desarrollar alguien con un nivel de prepa o de secundaria, y lo está desarrollando un individuo al que metimos 5 años en la universidad, que le pagamos los estudios y que tuvo una expectativa, y que resulta frustrante que hoy cuando sale no tiene la condición para desarrollarse como abogado, contador, como médico, como ingeniero. De manera que esto va empujando hacia abajo el tema de los salarios, y esto va generando dos cosas. Primero, una frustración terrible para mi generación. Nosotros somos la generación que estudió, que fue a la escuela, que tuvo condiciones, pero que no tuvo el mercado de trabajo para poder salir adelante. Y lo segundo, genera un problema económico de fuga de nuestros mejores cerebros. Si la Universidad Michoacana egresa, no sé, 1000 personas en la Facultad de Derecho, la totalidad de esos individuos no tiene trabajo en Morelia, y no tiene trabajo como abogado. Y entonces lo que está sucediendo es que o se van a otro lado o empujan a las otras profesiones. Es decir, se emplean como maestros o se emplean en alguna actividad que debería de ocupar otro individuo que solo tiene un nivel de secundario, de preparatoria, y entonces la presión del mercado de trabajo es hacia abajo, hacia pagar menos. O lo que sucede también es que tenemos una condición de altísima precariedad en materia de trabajo. Bueno, todo eso va a aparecer en mi tesis de doctorado, que seguramente pronto la tendrán en sus manos. Se llama Experiencias de Movilidad Social en Morelia. Soy candidato a doctor por el Colegio de México. Cuando termino, regreso a Morelia, ya casado con Meli, ya había nacido Darío, y regreso pues a formarme aquí, a regresar a la universidad. Desde entonces soy profesor, desde el 93 soy profesor de la Universidad Michoacana. Impartí un par de cursos de mi papá en la Facultad de Contabilidad, me voy a la maestría, regreso de la maestría y hay un semestre en el que me invitan al posgrado en Derecho a impartir metodología, lo recuerdo bien. Un amigo entrañable que recuerdo con mucho cariño y con algo de pena por lo que le sucedió, Enrique Villicaña Palomares, el rector de la universidad, el maestro Salvador Galván, a quien siempre le he estado agradecido por esa invitación. Entonces voy al posgrado en Derecho, estoy un semestre, me voy al doctorado y termino el doctorado y regreso, y luego me invitan otra vez al posgrado. Desde entonces estoy ininterrumpidamente 15 años impartiendo cursos de teoría del Estado, sociología jurídica, teoría de los sistemas políticos, teoría política, sistemas jurídicos comparados. Pero mi especialidad en los últimos años, gracias a que me han seguido invitando consistentemente, es teoría del Estado y sociología jurídica. Teoría del Estado leemos a los clásicos del pensamiento político, Rousseau, Hobbes, Montesquieu, leemos a Kant, a Marx, a Lenin,
a Max Weber, que soy un weberiano convencido, a Jelinek. En ese curso leemos, por supuesto, a Maquiavelo, a Carl Schmitt, y es un curso muy interesante, muy intenso, 16 sesiones, que me gusta mucho porque es regresar a los clásicos, al pensamiento político. He sido profesor universitario por muchos años. Un tiempo lo fui antes de irme después de que regresé del doctorado. Pues regreso a la universidad, pero no había chance de nada. No, la universidad estaban los viejones y no nos dejaban entrar. En la política estaban los viejones y no nos dejaban entrar. En los medios de comunicación estaban ellos y no nos dejaban entrar. Entonces había un boom, una necesidad de plantearse una transformación. Y me acuerdo que lancé un manifiesto que se llamó Último Llamado, Cambiemos al PRI, en el 97, y después en el 2000, 2001, 2002, un manifiesto para ser presidente del PRI. Y entonces todo el mundo se escandalizó. ¿Quiere ser presidente del PRI si tiene 30 años? Y entonces yo lancé mi manifiesto político con mis ideas, con mi energía, y no fui presidente del PRI en ese momento, pero fui al comité a conocer desde adentro la entraña de ese gran monstruo de muchas cabezas, por decirlo obviamente en un sentido metafórico, y conocí hacer política de partido. Y creo que los partidos, y más el PRI, son una provisión fundamental, sustantiva de principios, y que hoy lo que requiere este país son programas políticos y principios y fiscalización de partidos. Y creo que tenemos que fortalecer a los partidos, no darles más dinero, darles menos dinero, menos facultades, pero fortalecerlos. Porque yo no estoy seguro, y eso lo estamos viendo ahora, que los mejores ciudadanos, los más probos, los más honrados, los menos vinculados con la delincuencia o con las maromas entre los propios partidos o con problemas de deshonestidad, como está sucediendo en la actualidad, sean quienes pueden llegar a representarnos. En un partido hay una competencia, hay una fiscalización, hay un programa, hay una bandera, hay una serie de planteamientos que finalmente uno tiene que conocer y transitar en una competencia. Y bueno, también somos ciudadanos, la gente de partidos. Yo tengo una credencial, soy ciudadano moreliano. Regreso al PRI, me voy como secretario adjunto a la presidencia, gano una elección interna para ir como secretario general, y en el 2005, a finales del 2004, el 10 de diciembre del 2004, me convierto en presidente del PRI, uno de los más jóvenes de toda la historia reciente. Fuimos a una disputa por el partido. Eso me enseñó a que los consensos son tanto o más importantes que las disputas. Es decir, ganar una elección interna es bueno, pero ganarla a través de evitar una ruptura, una fractura al interior de los partidos, pues mejor, porque la gente está muy cansada de que los políticos peleemos. De manera que en el 2005 me convierto en presidente del PRI, y eso me permite vincularme con la escena nacional, con muchos amigos a los que hoy todavía recuerdo y de quienes he aprendido mucho. Trabajé con presidentes del partido como Mariano Palacios, a quien le reconozco una de las mejores inteligencias y de las mayores claridades políticas y pensamiento formado en materia de constitucionalismo y federalismo, que fue mi jefe en el partido. Trabajé con Beatriz Paredes, una mujer extraordinaria, lúcida, enérgica, ordenada, con mucha capacidad y liderazgo para ganar elecciones. Trabajé con el licenciado Madrazo, originalmente, fue el primer presidente nacional que me tocó conocer, un hombre muy disciplinado, organizado, un deportista, con una visión muy clara del país. Perdió la elección. Después vino Palacios, después vino Beatriz Paredes, y luego trabajé con un gran amigo a quien le tengo un gran reconocimiento y aprecio, al maestro Humberto Moreira, que finalmente en ese periodo me vinculo con una serie de movimientos nacionales y me permite ser delegado del PRI en diferentes estados de la República. Particularmente recuerdo Aguascalientes y Baja Sur, donde aprendí de elecciones y de lo que sucede en otros países, en otros estados, de la manera como piensa la gente diferente.
Fortalece mi idea de que la pluralidad es un activo central de la vida política en Michoacán y en el país, de que pensar distinto no es malo, de que la unidad no significa que todos seamos iguales, sino que tengamos el mismo propósito, y eso también me ha enseñado y me va a enseñar a gobernar Morelia, si ustedes me lo permiten, porque poniendo orden vamos a salir adelante. De manera que termina mi presidencia en el PRI en el 2007 y bueno, me voy al país a trabajar para el PRI sin dejar mi universidad. Justo cuando iba a ser yo el presidente del partido en el puesto de secretario general en el 2004, nace mi segunda estrella, el Bernardo, que hoy tiene ya 10 años, va a cumplir 11 en los 29 de mayo. Y entonces, bueno, es otra razón fundamental para pensar que la política tiene que ir orientada al beneficio, a la igualdad de la gente. En el 2007 termino la presidencia del partido y me voy a trabajar con el PRI. Conozco prácticamente toda la República y regreso en el 2011 a ser candidato a diputado local, después de haber sido delegado del PRI en varios estados de la República. Fue una situación extraordinaria. Antes, en el 2009, participé en una elección interna de candidato a diputado federal. No se me dieron los resultados, pero mantuve una idea de ser persistente en conocer Morelia, en recorrer el territorio. Me acusaban de que yo no tenía capacidad de ir al territorio a conocer a la gente, ni a plantear sus dudas, ni a responder sus preguntas, y obviamente que yo nunca acepté esa parte. Entonces en el 2009 participo y en el 2011 viene un momento extraordinario porque se juntó todo. El PRI con una capacidad política para articular a sus cuadros y ofrecer una propuesta sólida, consistente, mediante la cual el licenciado Fausto Vallejo encabezó una fórmula que aglutinó a todo el priismo en un escenario donde la gente estaba harta y cansada de los ladrones